Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 28 de febrero de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en su muy grata compañía en las próximas horas. Se terminó el segundo mes del año y no ha empezado la erradicación de cultivos. Las 100.000 hectáreas de coca que va a erradicar el ministro de Defensa. 50.000 con las FARC y 50.000 con el ejército. No han empezado. Trataron de empezar en el sur del país, en Tumaco, y lo que tuvieron fue una revuelta. Aquí la condescendencia del gobierno con la coca produjo una situación social que es sencillamente explosiva. Entonces los campesinos que siembran coca se sublevan porque viven de eso, pero viven de eso, y cuando decimos vivir, vivir es vivir, vivir es vivir, enriqueciéndose fabulosamente, pues para los términos de cada uno. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Se acabó el segundo mes del año y esto no ha empezado. ¿Y dónde están los niños de las FARC? ¿Y dónde están las armas de las FARC? ¿Y dónde está la droga de las FARC? Ayer le cogieron por allá un laboratorio, uno de tantos laboratorios que tienen, que le producían 1.000 millones de pesos al mes. Pero pues eso es menuda. Esos eran los centavos. Lo grande no se los han cogido porque no los están buscando. Porque el territorio de las FARC es territorio sagrado y nadie lo toca. ¿Y la plata? ¿Dónde está la plata de las FARC? Sus inmensas fortunas. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que sí eran muy ricos y que tenían la plata afuera y que la estaba buscando. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. ¿Y el oro? ¿Quién es el que explota esas enormes cantidades de oro que son las que alteran todas las estadísticas sobre exportaciones de Colombia? Tanto oro es. Alguien dice que el 90% del oro que se saca en Colombia es ilegal, es decir, es de las FARC. Las FARC son la organización más rica de Colombia, desde luego, y de América. Las licitaciones que vienen. Ya el ministro de Transporte dijo que no se preocuparan porque la carretera al Sol, porque la carretera Ocaña Gamarra, porque el río Magdalena, nada de eso va a tener problema, nada de eso. El túnel de la línea y las obras del túnel de la línea, porque ya vienen las licitaciones y van a llover las propuestas y los contratos. Las porquerías que se aspiran con una raya. Vamos a hablar con Salud Hernández, la periodista más incisiva y valerosa que hay en este país, para que nos cuente eso cómo es. A ver si logramos hacerles saber a los americanos qué es lo que se están aspirando con cada raya de coca. A ver si por ese lado dejan de comprar la cocaína colombiana y se nos acaba la tragedia en este país. Otto Bula y sus 687 propiedades. Definitivamente, la aparición de Otto Bula en este tema de Odebrecht fue una aparición sorpresiva y nos está poniendo de presente un fenómeno. 687 propiedades. La pregunta es, ¿Otto Bula es el único que tiene semejante enriquecimiento? ¿Cuál era la capacidad real de gestión y de presión que tenía Otto Bula? Por ejemplo, comparada con la del ñoño Elías. Entonces uno hace la cuenta y dice, si Otto Bula tenía 687 propiedades, ¿cuántas tenían los que realmente son capaces de influir en las decisiones públicas? Son los dueños de la mesa, son los dueños de la mermelada,
la plata de la mermelada empieza a aparecer. Otto Bula, el amigo de Giraldo, el amigo de Prieto. A ver cómo es la cosa de Giraldo. Nos hemos enterado y les anticipamos a ustedes que Giraldo era alto funcionario del Banco Cafetero cuando el presidente era el doctor Luis Prieto Ocampo. ¿Se conocieron ahí Prieto y Giraldo? ¿Y cómo son esas amistades? ¿Y de qué intensidad? ¿Y de qué dinámica en el mundo de los negocios? Nos lo preguntamos. Vargas Lleras se va el 14 de marzo. Eso está claro. Lo que nadie sabe es para dónde se va. Encontró un partido que no es partido, que está vuelto pedazos. Los agarrones al interior del Cambio Radical. Los avales a criminales. Todos los de La Guajira venían por cuenta de Cambio Radical. Hacen que Vargas Lleras no tenga un asiento, no tenga un lugar donde quedarse, y no se va a quedar en Cambio Radical. ¿Y qué van a hacer sus pupilos de Cambio Radical? ¿Qué va a hacer Carlos Fernando Galán? ¿Y qué va a hacer el otro muchachito, el hijo de nuestro querido exministro de Justicia sacrificado, Rodrigo Lara Bonilla? ¿Qué va a hacer? Se van a quedar en el aire. ¿Cómo en el aire? Al aire sale Vargas Lleras. Porque entonces la imagen del constructor y del ejecutor lo va a encontrar con que el túnel de la línea está parado, la carretera, la carretera del río Magdalena abajo está parada, la carretera Ocaña Gamarra está parada, la ruta del Sol 2 que se llama. La carretera Mulalolo o Guerrero no arranca. Entonces, ¿qué es lo que va a salir a mostrar? ¿Todavía las fotografías de las obras que hizo Andrés Uriel Gallego? ¿Qué va a hacer Vargas Lleras el 14 de marzo? Salen de la Corte Constitucional, al parecer son 4 magistrados los que salen. Los magistrados Vargas y Palacio. Vargas y Palacio y la magistrada Calle, y hay un cuarto que parece que sale también. Uno se pregunta qué le aportaron al derecho constitucional, al país, a las estructuras nacionales, magistrados como Vargas y la señora Calle. Es que han llenado la Corte, lo decimos con todo respeto, pero con toda objetividad y con conocimiento de causa, de unos mediocres absolutos que lo que hacen es ponerse al servicio del gobierno y manejar el derecho constitucional del país a las patadas y hacer golpes, practicar el ejercicio de los golpes de Estado cuando les da la gana, sin ninguna responsabilidad, y de ahí ¿qué queda? Me parece que va siendo hora de hacerle un balance a la Corte Constitucional y a quienes se han desempeñado como tales. Ahora le están pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que mande ternas. Esperamos que estas ternas que mandan sean de verdaderos juristas y de gente que le haga aportes de verdad al derecho constitucional colombiano, porque esto es sencillamente lamentable el nivel de la Corte Constitucional en Colombia. El problema de Monseñor Monsalve en Cali, y tienen toda la razón las víctimas, que son los padres de los niños abusados, violados, maltratados por uno o por varios sacerdotes. Y Monseñor Monsalve les mandó una carta pidiéndoles perdón. No, eso no es así, Tienen razón las víctimas. Esto tiene que ser un arrepentimiento público y unas disculpas públicas, y la decisión de perseguir esos curas hasta donde haya que perseguirlos. Esto no es posible, ¿Con quién deberían estar mejor unos niños que con unos curas que los eduquen, que los dirijan, que les enseñen el amor de Dios, el respeto por ellos mismos, para que tengamos esto?
y Monseñor Monsalve, el hombre de la extrema izquierda, protegiendo a esos curas pederastas. No faltaba más. Empezaron a llover las malas noticias con los balances de las empresas. Recordemos que el mes de marzo es el mes de las asambleas. Entonces, uno tiene ejemplos como el de Argos, que es la empresa para mostrar en Colombia, tiene 14.5 menos de utilidades que el año inmediatamente anterior. Entonces, súmele a eso las inflaciones y súmenle a eso el natural crecimiento de unas empresas de esa importancia y uno dice, ¿y esto qué pasó aquí? Argos, la empresa más fuerte en cementos en Colombia, 14.5% menos de utilidades. Nutresa, 7.56 menos de utilidades. Avianca, vamos a ver cómo consolidan finalmente porque como hay Avianca Holding y Avianca, distintas Aviancas, el señor Efromovis tiene eso bien acomodado, pero los resultados son dramáticos. Kim Jong-un, el tirano de Norcorea, asesinó 5 altos funcionarios porque dieron unas informaciones que enfurecieron al tirano. Hombre, y este es un hombre que trabaja a la luz del día, todas las cosas se saben. A un tío suyo que era el comandante de las fuerzas militares lo asesinó tirándoselo a unos perros bravos. Y ahora se enfurece con 5 funcionarios y la condena no es destituirlos, no es quitarles esto o aquello de sus prebendas, no, matarlos. Eso es lo que estamos viviendo en Norcorea, pero el mundo muerto de miedo, porque ese salvaje tirano tiene bombas atómicas. 28 heridos en celebración del carnaval en New Orleans. El mismo sistema de un carro, un automotor enfurecido, pues con un chofer enfurecido que va y que viene y hiere a 28 personas. Lo que nos llama la atención es que esto ocurrió el fin de semana y lo llaman en la celebración del Mardi Gras. Mardi Gras es martes de grasa, la víspera de la celebración del miércoles de ceniza, donde empieza la cuaresma, donde empieza la penitencia. Pero entonces ahora el martes ya lo pasaron para el sábado o el domingo. Esa es la tradición del carnaval. El día cumbre era el Mardi Gras, el martes de grasa, donde se mataban cerdos y tal vez de ahí es donde viene el nombre. Simplemente nos llama la atención y lo recordamos porque nosotros hablamos en cultura del carnaval y del Mardi Gras. El presidente de Egipto, Al-Sisi, ordena buscar asentamientos para católicos desplazados por ISIS en la península del Sinaí. Los católicos la están pasando muy mal. Hay que recordar los crímenes que se cometieron en Irak contra los católicos. Pues ahora sigue siendo noticia el ataque final a Mosul, la zona oeste donde están refugiados los que quedan de ISIS, pero tienen centenares de miles de personas, de rehenes, que están saliendo, muchas las que pueden salen, pero quedan todavía muchos de ellos niños. ¿Qué va a pasar ahí? Podríamos estar en vísperas de una de las mortandades más crueles de la guerra moderna. Volvamos a Colombia. El senador Robledo es candidato oficial del Polo. La pregunta es si unirá a la izquierda en torno a su nombre o si irá solamente por el Polo, y el Partido Verde y la señora Claudia López insistirá en su candidatura. Y bueno, de tantas cosas se hablan. Lo cierto es que Robledo es el candidato oficial del Polo. Nosotros estuvimos con él en el fin de año en los grandes reportajes, y ustedes pueden consultar lo que Robledo haría si fuera presidente de los colombianos. La amistad del ministro de Justicia con el fiscal.
con el fiscal Montealegre, por supuesto, tenemos que explicar. ¿Se los contamos ahora? No, se los contamos al oído. ¿De dónde viene esa amistad? Montealegre le pagó al ministro con un par de contratos por 700 millones de pesos. Eso simplemente lo descalifica para ser ministro de Justicia y para hacer cualquier cosa. Ese es un contrato indebido que no tuvo contraprestación y que no tuvo nada. Ese es el ministro de Justicia de los colombianos. Pero ¿de dónde viene esa amistad? Se los contaremos. Jan Haas presenta su nueva encuesta. Montserrat Fernández nos hará un análisis de ella sobre lo que los colombianos piensan de Santos, del gobierno, de la situación económica del país, del porvenir de Colombia, del panorama que tenemos enfrente, del empleo, de tantas cosas como las que Jan Haas nos trae cada semana en un pulso extraordinario sobre el alma de los colombianos. Le toma el pulso al alma nacional. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar a uno de los personajes más interesantes del medioevo, a uno de los humanistas y de los pensadores más originales y que más influencia tuvieron sobre la posteridad. Ya no se habla mucho de Miguel de Montaigne, porque no se habla en general de las cosas que valen la pena. Los ensayos de Miguel de Montaigne. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, aquí vengo hoy con este café tan rico y también con una encuesta que no suena tan bien para el gobierno como siempre, ¿no? Esta nueva encuesta de Jan Haas sigue mostrando a un presidente y a un gobierno, a la baja no, es que están en el suelo. El 72% de los colombianos desaprueba la forma como el presidente Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno, solo el 19% lo aprueba, y hay un aumento de un punto en esa desaprobación. Pero es todavía peor entre los jóvenes, y eso me llama la atención, porque los jóvenes de alguna manera son el futuro, ¿no? El 78% desaprueba al presidente Juan Manuel Santos, 78%. Y a su gabinete ministerial le va incluso peor, que ya es decir, el 74% no aprueba el trabajo del gabinete. Solo el 16% lo aprueba. Pero entre los jóvenes el 78% no está contento con ese gabinete de ministros. 78%. Por temas, lo que le quita el sueño a los colombianos, bueno, fundamentalmente la economía y la corrupción. El 90% de los colombianos cree que la economía va mal, solo el 8% mantiene el optimismo. En cuanto a las expectativas de empleo, el 65% cree que no hay empleo y es muy pesimista. El 86% sigue pensando que la reforma tributaria fue un error. Y lo que es peor, el 76% cree que la corrupción sigue en aumento y desaprueba el manejo que el gobierno hace de este tema. En cuanto a los acuerdos de paz, que es en lo que este gobierno se ha centrado, pues tampoco le va bien. Les quiero decir que la implementación de los acuerdos de paz con las FARC no tiene la favorabilidad de los colombianos. El 64% no aprueba esta gestión. Es una impopularidad incluso peor que en las negociaciones con el ELN, donde el 62% desaprueba estas negociaciones. Y como resumen, el 73% cree que el país va por mal camino y entre los jóvenes el pesimismo es del 79%. En definitiva, esta es una radiografía cruda y descarnada de un gobierno que no solo no conecta con el país, hay que decirlo, sino que produce una profunda y honda y preocupante decepción. Mientras tanto, el gobierno mira para otro lado y sigue su lobby internacional a la sombra de un premio Nobel que al país no le importa. Eso es lo que dice la encuesta. Eso dice la encuesta y mucho peor, Montserrat. Dele un vistacito porque si lo dijo no registré. ¿Cuál es el porcentaje de los colombianos que cree buenas las perspectivas de empleo? Sí. Porque una cosa es el pesimismo frente al empleo y otra cosa es cuál es el optimismo. ¿Cuántos son los colombianos que creen que las condiciones de empleo son favorables? Mientras buscamos la cifra
Montserrat, recordemos que esta encuesta de Yanja se hace semana por semana, de manera que la continuidad en las cifras, y se le hacen las preguntas a personas completamente diferentes en sitios completamente distintos, y la convergencia es absoluta. Nos preguntábamos, y se pregunta la opinión, cómo va a ser Trump para gobernar con el 44%. Pues no es sino que le pregunte a Santos cómo se gobierna con el 19 y con el 16 y con una situación económica que se ve buena solo para el 8%. ¿Y encontró la cifra del empleo, Montserrat? Sí, 6%. 6%. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El 6% terrible. De los colombianos están optimistas frente al empleo. Con razón, Montserrat, lo que pasa con los jóvenes. Porque ¿a quiénes golpea más duramente el tema? Pues a los jóvenes que están a la búsqueda de su primer empleo, de entrar en la vida social, de tener una oportunidad en Colombia. Y desgraciadamente, hay que decirlo con toda franqueza, lo único que se les puede decir es cojan una maleta y váyanse para otro lado. Porque aquí no hay oportunidades. Aquí el gobierno de Juan Manuel Santos arrasó con el país. Acabó con la industria, acabó con el campo, acabó con los servicios, acabó con todo, con todo. Pero eso sí, le entregó el país a unos bandidos. Fue lo único que hizo positivo. Ahí está en Jan Haas la encuesta que en rápidos trazos, pero muy seguros trazos, ha descrito Montserrat Fernández. Eso muestra cuál es el punto de vista de los colombianos frente a Santos, a su gobierno y frente a la situación que tienen. El pesimismo de los colombianos es como para ponerse uno a llorar, porque este tipo les acabó el país, o nos lo acabó a todos, para ser más precisos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 28 de febrero del año 17, son las 6:30 de la mañana. La Corte Constitucional le pidió a la Corte Penal Internacional un concepto sobre la pertinencia y viabilidad del decreto 277 del 17, por el cual se expidió la ley de amnistía. Dicho concepto hace parte del estudio automático que debe hacer la Corte de las leyes de paz que sean tramitadas vía Fast Track. Es que se me confunde. Adicional a eso, la Corte le pidió al gobierno que entregue la lista de los narcoterroristas investigados y condenados por delitos políticos que serán amnistiados. A la Fiscalía las investigaciones que cursan por delitos amnistiables y a la Corte Suprema las condenas que se han proferido por los mismos delitos. El estudio de esa ley le correspondió al despacho del magistrado Jorge Iván Palacio, quien deja hoy su cargo. Con esto, la Corte, a la manera de Poncio Pilatos, se lava las manos para expedir los pacisalvos morales al primer cartel de la droga del mundo, cuyas condenas suman 1.629 años, mientras Juanpa, la canciller, y el embajador en Washington hacen lobby para condenar a Andrés Felipe Arias. ¡Qué vergüenza! William, ¿y entonces qué va a pasar aquí? Porque Palacio se va la señora Calle, se va el señor Vargas y se va un cuarto. Cuatro se van. Sí, pero yo le pregunto, doctor, ¿nos irán a hacer mucha falta las luces de esos iluminados de la inteligencia? Desde luego que no hacen ninguna falta. Ya. No hacen ninguna falta, pero mientras tanto, ¿qué? Porque si la cosa se demora, las normas no entran en vigencia. Y a propósito de normas que no entran en vigencia, ¿qué pasó con el Código Disciplinario, William? ¿Está listo para sanción presidencial? Y la sanción presidencial es una firma. ¿Cuánto tiempo lleva el Código Disciplinario sin firma? ¿Quién le va a pedir al Iscanito, el presidente del Senado, que cumpla su deber? Y ante la negativa del presidente
a sancionar la ley, la sancione él, que eso es lo que dice la Constitución. Y si no la sanciona, incurre en causal de mala conducta. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿Y por qué será que Santos tiene guardado el código disciplinario? ¿No sabe usted? no. Bueno, si no sabe, me lo pregunta al oído y yo se lo cuento. Por favor, porque es que Y no. la señora Calle debe de estar empacando maletas para irse a trabajar con el adalid de la moral en el departamento de Risaralda, Diego Patiño Amarilis. Bueno, Ave María. vamos a ver, pues, para dónde se van y qué camino toman y qué les ofrece Santos de no, mermelada obviamente. póstuma. Ajá. La mermelada post-corte. A ver para dónde los manda de embajadores o de cónsules o qué es lo que va a hacer con ellos para pagarles tantos buenos servicios como le prestaron, por Dios, y el derecho constitucional de la República y el pensamiento jurídico Por del Dios. país. ¿Es dónde está? Pues es que Pero aquí... ¿esta corte qué es? Por Dios, Bueno. estas cortes qué son. Muy bien. Es que usted lo que dijo Y esta vamos- mañana, estamos en mora, hay que hacer un examen a esta corte. Esto es lo peor que nos ha pasado en toda la historia de la justicia en Colombia. Una partida de mediocres de tercera condición en la Corte Constitucional de Colombia. Qué tristeza. Guardianes de la Constitución y guardianes del derecho colombiano. Y entonces ahora le piden concepto a la Corte Penal Internacional. Ah, claro. Como si la fiscal de la Corte Penal Internacional no se hubiera manifestado una y otra vez sobre el tema, advirtiéndole a Colombia, no se pueden amnistiar, ni indultar, ni conceder la impunidad de hecho o de derecho a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Entonces Palacio se lava las manos y le pregunta a la Corte Penal Internacional qué tiene que hacer. Claro. Y ya, obviamente, si la Corte contesta, ya se sabe en qué sentido va a contestar. Nos vamos para Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy hay grandes expectativas aquí en Estados Unidos y es que es un día crucial para el presidente Donald Trump porque es su primer discurso ante ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos y llega bastante herido o lesionado con solamente 44% de la aprobación del pueblo estadounidense según la última encuesta. Los analistas esperan que aproveche la oportunidad para darle un giro a su administración, para que haga un borrón y cuenta nueva, centrándose especialmente en los temas económicos que lo llevaron a la Casa Blanca. Quieren además que deje a un lado las distracciones y las peleas, esa necesidad que ha demostrado hasta ahora de responder a todas las críticas y de cazar peleas con cuanta gente habla de él o dice algo en su contra. Los asesores esperan que se centre en resaltar sus logros en todas esas políticas que ha puesto en marcha, como por ejemplo la construcción del muro en la frontera, que fue uno de los temas que más votos le ganó dentro de sus seguidores, y esperan también que vaya a fijar una agenda en que delinee cuándo va a cumplir dos promesas claves de su campaña, por ejemplo, la de reformar el plan de salud del presidente y la de reformar los impuestos, simplificar el pago de impuestos en los Estados Unidos, que además prometió bajaría la tasa de impuestos para la gran mayoría de los estadounidenses. Los republicanos están un poco nerviosos por tres temas principales que podría hacerle daño, sobre todo a los congresistas en sus distritos, y han sido ampliamente criticados. Están esperando que el presidente deje la pelea con los medios de prensa, deje la pelea con las agencias de inteligencia por las filtraciones de noticias y también que deje la pelea con las cortes, porque no ha aceptado fácilmente cuando los jueces, han fallado en su contra. Con los medios de prensa la cosa se ha puesto complicada. En los últimos días la Casa Blanca, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, votó a cadenas de prensa como la CNN, también al New York Times, al LA Times, de un encuentro informal que a veces sostiene con los medios. El presidente Trump, por su parte, dijo que no va a ir a la tradicional cena de los corresponsales de Washington, que
siempre es una oportunidad en que el presidente y los distintos medios de prensa pues hacen chistes. Es una cena de corbata negra, pero es sobre todo una noche de comedia en que se crea algún tipo de compañerismo. Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas cenas en Washington con el presidente George Bush. Y el presidente Bush, cabe anotar, nunca habló mal de Barack Obama, que fue el presidente demócrata que le siguió a su gobierno. Él mantuvo un silencio absoluto, aun cuando durante la administración Obama pues le llovían críticas. Todo lo malo que ocurría en Estados Unidos, los demócratas de esa administración Obama apuntaban al presidente Bush. Él mantuvo totalmente el silencio, pero ahora algo que llama mucho la atención, ha roto ese silencio y afilado sus críticas contra el presidente Trump. Él dice que aunque durante su gobierno los medios de prensa fueron muy críticos de su gestión y lo atacaron muchísimo, él siempre encontró que había sido importante la labor crítica de la prensa, porque le había ayudado a que le había servido de alguna manera como de brújula. También pidió que se siga una investigación sobre los acuerdos o lo que habría pasado tras bambalinas y las negociaciones que se pudieron haber dado entre miembros de la campaña de Trump y luego del gobierno de Trump con la embajada rusa, y también lo que se habría adelantado o si habría habido algún contacto entre el gobierno de Trump con el FBI tratando de que no se conociera información. El presidente Bush dice que es esencial que haya una investigación y que se sepan las verdades. Sin embargo, bueno, el presidente Trump hasta ahora no ha respondido a esas palabras y para sorpresa de muchos, ha hablado bastante poco de los Oscar, la premiación de los Oscar, en que tanto fue criticado. Lo único que dijo ayer, y no fue por medio de Twitter, sino en una entrevista, es que si en los Oscar no hubieran estado hablando tanto de política, pues que no habrían cometido el error garrafal que se cometió el domingo en la noche cuando anunciaron la película ganadora que no era, y tuvieron los actores y el reparto de la película La La Land entregarles sus estatuillas a los actores y el reparto de la película Moonlight. Trump, aunque lo pullaron múltiples veces, incluso le mandaron un tuit durante los Oscars diciéndole que si estaba despierto porque no contestaba, pues se rehusó a hacerlo. ¿Podría ser esto un síntoma de que ya no va a seguir tuiteando y que se va a concentrar más en los temas de gobierno? Eso está por verse. Hay una gran expectativa, como les digo. Esta noche veremos qué pasa en ese discurso del presidente ante ambas cámaras del Congreso. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. Trump pues librando sus batallas, siguen los problemas en los Estados Unidos, pero las bolsas hacia arriba, la confianza enorme de los empresarios en lo que está pasando o en lo que va a pasar, así no le tengan confianza a Trump. Los negocios nunca fueron más prósperos, y eso desde luego indica que a la nación, en ese aspecto de la economía, le está yendo muy bien. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Parece una mentira, pero todo parece indicar que es verdad. El exsenador Otto Bula tenía propiedades por al menos 53.000 millones de pesos, como se desprende de la incautación de propiedades avaluadas en ese valor por parte de la Fiscalía General de la Nación, con fines de extinción de dominio. Al parecer, hasta la oficina de Envigado tenía unos pagos pendientes para el señor Bula por cerca de 5.000 millones de pesos. Las cifras, doctor Londoño, suenan irreales, como de otro mundo, pero valdría la pena que el ente investigador fuera más allá e iniciara investigaciones por enriquecimiento ilícito a tantas fortunas que de un momento a otro se consolidan en Colombia sin ninguna explicación. En Colombia, al que no da mordida no logra un contrato, o como me dijera alguna vez, doctor Londoño, alguien en Panamá, lagarto que no salpica se ahoga.
A lo mejor sea por esto último que las pequeñas y medianas empresas no logran contratar obras públicas, tal como lo indica una encuesta realizada por ANIF y la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Solo el 29% de las pymes de ingeniería logran participar directamente en las obras, pues la mayoría termina por encontrar una ventana en la subcontratación. Los hilos que se mueven en la gestión y contratación de las obras públicas siguen a la sombra, y los recientes casos de corrupción son apenas la punta de un iceberg que el sistema parece sostener por la cantidad de implicados que hay. Por otra parte, doctor Londoño, el gobierno sigue buscando la manera de promover las exportaciones, que cayeron 13% en 2016, y así enfrentar la balanza comercial deficitaria que hoy llega a 11.804 millones de dólares. Ahora se lanza el programa Exportaciones Sin Fronteras, que pretende reducir aranceles a cerca de 2.100 productos que serían transformados en el país y luego exportados. Mientras el gobierno anuncia y anuncia programas y programas para que la economía repunte, el ciudadano del común se despertará mañana con la gasolina 141 pesos más cara. Prosperidad para todos, sino que lo diga Otto Bula, doctor Londoño. Que lo diga Otto Bula y que lo digan los que realmente tienen influencia en los asuntos del Estado. Aquí pues, Santiago, usted lo sabe muy bien, no estamos muy al corriente de las cosas que pasan, pero Otto Bula no era el ex senador más influyente en el país y en la costa atlántica. Y entonces, si Otto Bula se enriqueció de esa manera, ¿qué ha pasado con los demás? Imagínese. Siga de ahí en adelante. E imagínese lo que estaba ocurriendo en Colombia. Es que es la mermelada, Santiago. Así es. Y la mermelada se llevó toda una bonanza petrolera, y estamos hablando de más de un centenar de miles de millones de dólares. Es que se robó el endeudamiento externo, que fue de más de 50.000 millones de dólares, y no sabemos dónde está ese dinero. De manera que ahí sí, como usted dice con el cuento del lagarto, que ha salpicado. A todos, eso sí. Y si quieren sacar de ahí por ese hilito que ha aparecido de la madeja, sacan toda la madeja y el país va a saber, aterrado y repugnado, cuál ha sido la dimensión de la corrupción que ha montado Juan Manuel Santos desde la famosa Mesa de Unidad Nacional.